están, amigos y hermanos? Qué gusto estar una vez más con ustedes en este tiempo de estudio bíblico. Quiero compartir con ustedes un canto precioso de alabanza, de adoración. Y antes vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres maravilloso, eres nuestro Dios grande, perfecto y hermoso, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros de que tú nos has salvado, de que tú nos has restaurado y que nos has comprado con tu sangre preciosa. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu justicia, Señor. Y por eso estamos aquí dispuestos para cantarte, para exaltarte a ti, Señor. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Te amamos. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir el estudio de este día. Sean todos bienvenidos a este estudio que se titula El reino del Mesías en los 1000 años, el reino del Señor Jesucristo o el gobierno del Mesías en los 1000 años. La clase pasada estuvimos viendo algunos puntos de este tema tan interesante cuando el Señor regrese y establezca su reino aquí en el mundo.
Estuvimos estudiando cuál será el sistema de gobierno y la respuesta que dimos bíblicamente fue que el sistema de gobierno será un gobierno teocrático, será una teocracia. Se cumplirá el pacto davídico que Dios hizo justamente con el rey David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, cuando el Señor le promete al rey David que sería afirmada su casa y su reino para siempre delante de su rostro y que su reino sería estable eternamente. Así que cuando Cristo vuelva a este mundo, establecerá un gobierno teocrático. Él será el rey absoluto y gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Vimos en segundo lugar quién será este rey gobernante y la respuesta es obvia. La respuesta es que quien gobernará será el Mesías, el Señor Jesucristo. Y estudiamos el pasaje de Isaías capítulo 42, verso del 1 al 7, donde dice que Jesucristo traerá justicia a las naciones. En el verso 3 dice que por medio de la verdad traerá justicia, y en el verso 6 dice que el Señor pondrá por pacto al pueblo y por luz a las naciones al Mesías. Vimos también que el príncipe regente, el primer ministro en este tiempo del milenio, sorprendentemente será el rey David, el rey David. Esto implica que el rey David resucitará de los muertos, se levantará de la tumba y será el primer ministro o el corregente junto con el Mesías para gobernar sobre el planeta. Y nuestro pasaje bíblico fue Ezequiel capítulo 37, versículo 24, que dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Algunos piensan que el David al que se refieren estos pasajes se refiere a Cristo, al Señor Jesucristo, que es un tipo de Cristo. Sin embargo, a Cristo nunca se le llama David en las Escrituras. Se le llama el Hijo de David, el renuevo de David, el linaje de David, la raíz de David, pero nunca se le llama al Señor Jesucristo por el nombre propio de David. Por lo tanto, podemos estar seguros que el rey David resucitará de los muertos al principio del gobierno y del reino de los 1000 años, al principio del milenio. El rey David y la nación de Israel resucitarán de entre los muertos, tal como lo anunció el profeta Daniel en el capítulo 12. Y David será entonces quien gobierne, quien será el corregente, el primer ministro en el reino de los 1000 años. Y ahí terminamos el estudio pasado. Ahora vamos a ver la segunda parte de este estudio y vamos a formular algunas otras preguntas interesantes. Y esta cuarta pregunta, a la cual les pido que pongan mucha atención, dice así: ¿habrán gobernadores asignados en la tierra? Es decir, el Señor Jesucristo será el Rey de Reyes, el Rey David será el corregente, pero ¿habrá alguna estructura de gobierno en la cual se fundamente el gobierno del Mesías en la tierra? ¿Habrán gobernantes? ¿Habrán jueces? Bueno, vamos a intentar contestar esta pregunta a través de un pasaje extraordinario que se encuentra en Ezequiel capítulo 45. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Ezequiel capítulo 45, versículo del 1 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque esta versión tiene las medidas en metros o en kilómetros y la Reina Valera la tiene en codos. Entonces, para poder comprender un poquito más de lo que estamos hablando, escogí leer este texto en la Nueva Versión Internacional. Ezequiel 45, del 1 al 10. Dice así: cuando por sorteo se repartan la tierra como herencia, deberán reservar una porción de terreno, la cual será consagrada al Señor. Esta porción santa será de 12,500 metros de largo por 10,000 de ancho. Todo este territorio será santo. Antes de continuar leyendo, quiero aclararles
que este pasaje de Ezequiel 45 es un pasaje profético. No es un pasaje que se cumplió en el Antiguo Testamento con las 12 tribus de Israel. De ninguna manera, es un pasaje que está viendo hacia el futuro, hacia el establecimiento del reino milenial de Jesucristo. Entonces, en el verso 1 vemos que va a haber una repartición de tierra entre las 12 tribus de Israel, tal como lo hicieron en el libro de Josué, en los tiempos de Josué. De la misma manera, cuando Jesús vuelva, la nación de Israel se va a establecer en su tierra, la tierra que Dios les prometió, y apartarán este espacio, 12,500 metros de largo, es decir, 12 kilómetros y medio por 10,000 de ancho, 10 kilómetros de ancho. Todo ese terreno será santo. Versículo 2. De allí se adjudicará para el santuario un terreno cuadrado de 250 metros por lado. Además, alrededor de este terreno se reservará un espacio libre de 25 metros de ancho. Hemos preparado unas láminas para ustedes en donde vamos a poder ver esquemáticamente de qué estamos hablando, cómo va a ser el lugar del gobierno del Mesías, y dentro de todo este espacio del cual estamos hablando aquí, el Señor escoge un cuadrado, un terreno cuadrado de 250 metros por lado, es decir, es un cuadrado perfecto. Y además, alrededor de este terreno de 250 metros de lado, se deberá reservar un espacio libre de 25 metros de ancho. Ahí está la lámina para que ustedes puedan darse una idea. El cuadrado negro que está ahí al centro del rectángulo que ustedes están viendo al centro de la pantalla es justamente de lo que estamos hablando aquí en el versículo 2. Es el espacio reservado para el templo. Y el cuadrado que ustedes están viendo un poquito más grande es el cuadrado pequeño pero ampliado. Es el área del templo. Allí, en esas secciones donde se ofrecerán sacrificios en el milenio. Versículo 3. En esa sección reservada, apartarás una parcela de 12,500 metros de largo por 5,000 de ancho, donde estará el santuario, el lugar santísimo. Esa parcela es justamente el rectángulo que contiene el templo. Es el rectángulo de color blanco que dice ahí en la lámina, porción de los sacerdotes de Sadoc. Ese es un lugar santo, muy especial, en donde al centro se construirá el templo milenial, desde donde gobernará el Señor Jesucristo y el rey David. Voy al versículo 4, dice Ezequiel 45, 4. Esta será la porción santa de tierra para los sacerdotes que sirven en el santuario y que se acercan para servir al Señor. Allí construirán sus casas y también el santuario del Señor. Este rectángulo en el cual está contenido el templo es un lugar especial, es una porción especial para los sacerdotes de Sadoc, porque en el libro de Ezequiel se nos revela que serán los sacerdotes descendientes de Sadoc los que tendrán la función de servir y adorar al Señor. Ahí en ese espacio, en ese rectángulo, construirán sus casas. Allí vivirán ellos. Es un lugar muy especial, muy precioso, donde ellos morarán. Muy bien, vamos al versículo 5 ahora. Verso 5. Ezequiel 45, 5. Además, a los levitas que sirven en el templo se les adjudicará un espacio de 12,500 metros de largo, 12,5 kilómetros, por 5,000 de ancho, por 5 kilómetros, para que tengan ciudades donde vivir. También a los levitas se les asigna este espacio, este territorio grandísimo, de 12,5 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Y este espacio en nuestro mapa, en nuestro esquema que estamos presentando, es la parte de arriba, es el rectángulo
que está justamente arriba del que acabamos de explicar. Ahí dice porción de los levitas. Allá arriba es donde los levitas, que van a servir también en el santuario, van a poder construir sus casas. Es una ciudad en realidad de 12.5 kilómetros por 5 kilómetros de ancho. Entonces ahí van a poder edificar sus ciudades y sus casas para poder servir al Señor. Así que estamos aprendiendo que en el reino de Cristo de los 1000 años se edificarán casas, habrá un templo, habrá sacerdocio, habrá adoración al Señor Jesucristo en su templo. Vamos al versículo 6, Ezequiel 45, verso 6. Y como territorio para la ciudad se asignará junto a la sección reservada para el santuario un espacio de 2.500 metros de ancho por 12.500 metros de largo. Este terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. Ahora vamos a explicar los rectángulos que están en la parte inferior de nuestro esquema. Justo hacia el sur del templo se asigna otra sección de 12.500 metros, es decir, 12.5 kilómetros de largo por 1.500 metros de ancho. Ahí en la parte inferior del esquema ustedes pueden observar que se encuentran 3 pequeñas secciones. Las 2 de los lados son la propiedad o propiedades de la ciudad, y al centro encontramos justamente el centro de la ciudad. Y ahí en esa región sur es donde va a habitar el pueblo de Israel. Todos los judíos que se conviertan en el tiempo de la tribulación, que va a ser la gran mayoría. Recuerden, en el tiempo de la tribulación se convierte la nación de Israel debido a la predicación de los 144,000 escogidos, de los 2 testigos en Apocalipsis capítulo 11 y del ángel que rodea la atmósfera terrestre y que predica el evangelio de la gracia de Dios a todo el mundo. De manera que gran parte de la nación de Israel se va a convertir en los días de la tribulación, y a ellos les serán añadidos todos los judíos, todos los integrantes de la nación de Israel, desde los días de Abraham hasta el tiempo de la tribulación, que hayan muerto y que resucitarán justamente cuando Cristo vuelva por segunda vez a establecer su reino. Así que Israel se volverá a levantar, será glorioso, se edificará la santa ciudad de Jerusalén en estas regiones que estamos explicando en nuestro mapa, y ahí habitarán justamente los integrantes del pueblo de Dios. Muy bien, vamos al versículo 7, Ezequiel 45, 7, Nueva Versión Internacional. Dice: al príncipe se le asignará una porción de tierra a ambos lados de la sección reservada para el santuario y de la sección reservada para la ciudad. Por el lado oeste se extenderá hacia el oeste y hacia el este por el lado oriental. Su longitud de este a oeste será igual a la de los terrenos asignados a una de las tribus. Vamos a poner otra vez nuestro mapa y ahora vamos a explicar lo que va a pasar al lado derecho y al lado izquierdo. Esta es una porción reservada para el príncipe, para el gobernante del milenio. Posiblemente ese príncipe se refiera aquí al rey David, porque el Señor Jesucristo es el dueño de toda la ciudad y de todas las porciones. Entonces, la porción para el príncipe, habrá una porción del lado oriental y otra del lado occidental. La porción del lado oriental se extenderá hacia la frontera oriental y la porción del lado occidental se extenderá hasta las costas del mar Mediterráneo. Así que, por decirlo en términos muy sencillos, toda la porción del lado oriental y del lado occidental le pertenecerá al príncipe, al corregente, al rey David. Y ahora vamos a continuar nuestra lectura.
versículo 8. Esta tierra será su posesión en Israel. Así mis príncipes, perdón, me faltó el versículo 7 un poco. Por el lado oeste se extenderá hacia el oeste y hacia el este por el lado oriental. Esto ya lo leímos. Su longitud de este a oeste será igual a la de los terrenos asignados a una de las tribus. Versículo 8. Esta tierra será su posesión en Israel. Así mis príncipes no volverán a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán que las tribus de Israel ocupen la tierra. Verso 9. Así dice el Señor Omnipotente: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la explotación, practiquen el derecho y la justicia, dejen de extorsionar a mi pueblo, lo afirma el Señor, usen balanzas justas, pesas y medidas exactas. Vamos a poner otra vez el mapa porque quiero explicarles que hacia el norte, al norte de donde se encuentra la porción de los levitas, esa sección será ocupada por 6 de las tribus de Israel. La primera porción será de la tribu de Judá. Entonces, toda esa sección hacia el norte, que es una porción santa para Jehová, la ocuparán 6 de las tribus. Y las otras 6 tribus, empezando por la tribu de Benjamín, ocuparán la zona del sur, donde se encuentra el centro de la ciudad. Pasando la frontera de la ciudad, será ocupado ese territorio por las siguientes 6 tribus de Israel. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en Ezequiel capítulo 48. Y aquí en el texto que estamos estudiando, el Señor le llama la atención a los príncipes, a los gobernantes, y les dice: basta ya de la violencia y de la explotación, practiquen el derecho, practiquen la justicia, dejen de extorsionar al pueblo. Es decir, que durante el reino milenial el Señor establecerá un sistema de justicia y de paz. No permitirá la extorsión, no permitirá la injusticia, no permitirá la violencia. Y esto nos revela algo muy interesante. Nos revela que durante el reino milenial de Jesucristo existirán líderes que gobernarán a Israel bajo la autoridad de David. Habrán príncipes, como lo leímos ya en el verso 8 al 10, y esos príncipes estarán bajo la autoridad de David sobre la tierra de Israel, sobre todo el territorio de la nación de Israel. En el reino de los 1000 años habrán transacciones comerciales, habrá industria de la construcción, habrá comercio, habrán negocios y también habrá pecado. También habrá pecado debido a la entrada de judíos y gentiles sobrevivientes de la gran tribulación, que seguirán teniendo la naturaleza pecaminosa que heredaron de Adán. De modo que nos damos cuenta al ver estos mapas tan extraordinarios, que habrá todo un sistema político de gobierno, un sistema económico, un sistema educativo, y el Mesías será el Rey Supremo Gobernante. El Rey David será el primer ministro, y habrán gobernantes o príncipes que gobiernen sobre las 12 tribus de Israel. Al estudiar este pasaje, lo primero que se nos viene a la mente es que las 12 tribus de Israel van a ser restauradas y que van a surgir gobernantes de cada una de las tribus de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos enseña que la autoridad sobre las 12 tribus de Israel en el tiempo del milenio no recaerá sobre los líderes de cada una de las tribus, sino que recaerá sobre los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Vamos a ver un par de textos muy interesantes en el Nuevo Testamento que confirman esta enseñanza. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30 primero, por favor. Mateo 19, del 27 al 30. Voy a leer
desde el versículo 24, ¿de acuerdo? Mateo 19, 24 al 30 para entender un poco más el contexto. Dice así: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Son palabras de Jesús. Verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amados hermanos, ¿cuándo ocurrirá esta profecía que pronunció el Señor Jesucristo? Cuando Él se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo se sentará el Señor Jesucristo en el trono de su gloria? Desde luego Él está sentado a la diestra del Padre, pero cuando Él regrese a gobernar en este planeta de forma física, visible y material, el trono de su gloria estará establecido en el templo de Jerusalén, en el templo milenial, el que estábamos viendo en las pantallas hace unos momentos. Y les dice a los discípulos: ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya vimos en el mapa cómo las 12 tribus de Israel van a ser restablecidas, 6 al norte, 6 al sur, y quienes gobiernen estas 12 tribus serán los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 29, Mateo 19, 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. En otras palabras, los 12 apóstoles del Cordero, que pertenecen al tiempo, a la dispensación del Nuevo Testamento, son los postreros, o fueron los postreros en cuanto a las dispensaciones, pero serán puestos como los primeros en el reino milenial de Jesucristo, gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Ellos se sentarán sobre 12 tronos, dice el versículo 28, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Subraya la palabra tronos ahí en el verso 28, proviene de la palabra griega thronos, con TH, tronos, que se refiere a un asiento de gobierno, un lugar donde se rige, donde se gobierna, donde se manda. Y la palabra juzgar o juicio, donde dice el versículo 28, para juzgar a las 12 tribus de Israel, es la palabra griega krino, con K, krino, que significa determinar, gobernar o diferenciar. De manera que vemos en este texto de Mateo 19 cómo todas las piezas del rompecabezas comienzan a juntarse y todo hace sentido. Lo que escribió Ezequiel en el Antiguo Pacto, las profecías del Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto de Mateo 19, y ahora se nos aclara en nuestro espíritu cómo será el gobierno en la tierra de Israel. Otro texto muy revelador lo encontramos en Lucas capítulo 22. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 22, versículo 29 y 30. Lucas 22, 29 y 30 dice así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Son palabras del Señor Jesucristo. Verso 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos
juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús les dice a sus discípulos, así como el Padre me ha asignado un reino, así yo les asigno también un reino. ¿De qué reino está hablando, hermanos? ¿Estará hablando del reino espiritual en el tiempo de la iglesia? Bueno, desde luego el Señor Jesucristo es el Rey y reina en este tiempo, en esta dispensación de la iglesia. Pero aquí no se está refiriendo a ese reino espiritual de la iglesia, se está refiriendo al reino milenial, al reino que Cristo establecerá muy pronto aquí en el planeta Tierra, y les dice a sus apóstoles, quiero que ustedes coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos. Recuerden la palabra tronos en griego, asiento de gobierno, asiento de príncipes. Se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, el Señor no ha olvidado a su pueblo. El Señor va a restaurar a la preciosa nación de Israel. Ellos regresarán a su tierra. Cristo, que es el Mesías que están esperando, establecerá ese reino en el territorio de Israel, y los apóstoles del Cordero gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. Maravilloso. De manera que, en resumen, tenemos a un rey que es el Señor Jesucristo. Tenemos un primer ministro, el rey David. Y tenemos a 12 gobernantes que se sentarán en tronos, que gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. Esto es maravilloso, es extraordinario. Ahora vamos a formular una quinta pregunta. Vamos a ver cómo continúa este sistema de gobierno tan detallado, tan minucioso que el Señor revela en su palabra. Y esta quinta pregunta es la siguiente: ¿habrán autoridades menores que gobiernen no solamente en el territorio de Israel, sino en el resto del planeta? Porque recuerden que el Señor es Señor de toda la tierra, no solamente de Israel. Y que en el tiempo del milenio también la iglesia tendrá su lugar como gobernantes, como reyes y sacerdotes en el planeta Tierra. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es el sistema de gobierno en la tierra de Israel, en el territorio de Israel, en el mapa que mostramos al principio. Pero, ¿qué va a pasar en el resto del planeta? ¿Qué va a pasar con los continentes? ¿Quién va a gobernar sobre el continente africano, sobre el continente asiático, sobre el continente americano, sobre los territorios de Oceanía? ¿Quiénes van a gobernar estos territorios? Vamos a intentar darle respuesta a esta pregunta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a Lucas 19 y vamos a leer esta historia en Lucas 19, versículo 11 en adelante, que es la parábola de las 10 minas. Y esta parábola nos vamos a sorprender porque contiene una profecía, una información profética muy interesante. Vamos a leerlo detalladamente. Lucas 19, del 11 en adelante, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Así que aquí el doctor Lucas nos sitúa en el contexto. Los discípulos están pensando que Jesús iba a establecer su reino físico, literal, visible, su reino milenial en esos días. Pero esto no ocurrió así. Jesús no estableció ningún reino literal, físico, ningún sistema de gobierno, ni económico, ni educativo. Él estableció a la iglesia, pero no estableció su reino milenial. Por lo tanto, Él les explica esta situación y a continuación en la parábola de las minas les explica cómo va a ser su reino milenial. Versículo 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían
y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Quién es este hombre noble del versículo 12? Ese hombre noble representa, sin lugar a dudas, al Señor Jesucristo. Él se fue para recibir un reino y volver. Él murió en la cruz, resucitó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios. Él es el Rey de Reyes, ha recibido el reino, pero va a volver. Versículo 12, va a volver. Y en el verso 13 llama a 10 siervos, les da 10 minas y les dice: negocien entre tanto que vengo. Pero parte de esos siervos, los conciudadanos de él, es decir, la nación de Israel, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que tú reines. Estos conciudadanos representan a la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Ellos rechazaron al Mesías, no lo aceptaron como Salvador, lo crucificaron, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, después que él recibe el reino en el versículo 15, mandó llamar a los siervos a los cuales le había dado el dinero. Es decir, en el versículo 15 el Señor Jesucristo ha regresado por segunda vez a la tierra a establecer su reino milenial. ¿De acuerdo? Entonces, él les pide cuentas a sus siervos y vino el primero y le dice: Señor, tu mina ganó 10 minas. Muy bien, le dice el Señor, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, dice el versículo 17. ¿Quién es este siervo fiel que ganó 10 minas? Ese siervo fiel está representando a los creyentes fieles de la iglesia, aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que pusieron a trabajar sus dones, sus talentos, aquellos que se gastaron su vida sirviendo a Cristo, aquellos que fueron fieles en la oración, fieles en la obediencia, fieles en el servicio, aquellos que ganaron almas, aquellos que vivieron en santidad, aquellos que perdonaron a las personas que les habían ofendido, aquellos que dieron mucho fruto. Entonces el Señor les promete autoridad. Versículo 17, autoridad es la palabra griega exousia, que es una autoridad delegada de parte de Dios. A estos siervos fieles se les da exousia sobre 10 ciudades, y estas 10 ciudades no son simbólicas. Estamos viendo el reino milenial en miniatura en esta parábola. Estamos viendo cómo Jesús fue rechazado por Israel, cómo Él prometió regresar, cómo vuelve por segunda vez a la tierra, cómo establece su reino físicamente en la tierra, cómo comienza a pedirles cuentas a sus siervos, y a los siervos fieles les da autoridad sobre 10 ciudades. Y estas ciudades son ciudades físicas en el milenio.
Evidentemente, los siervos fieles gobernarán sobre los territorios que no estén contenidos en Israel, gobernarán en Norteamérica, en Sudamérica, en Oceanía, en Asia, en África, sobre varias ciudades, bajo la autoridad, desde luego, de el Mesías. El otro siervo del versículo 18 le dice al Señor: tu mina ha producido 5 minas. Y el Señor le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. En otras palabras, dependiendo del nivel de fruto, de los dones que recibimos de parte de Dios y cómo trabajamos esos dones, cuánto vivimos para Cristo, será la recompensa en el milenio. Y el tercer siervo, el siervo del versículo 20, que le dice: Señor, aquí está tu mina. Te la guardé en un pañuelo porque tuve miedo de ti, porque tú eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Versículo 21. Y yo les hago una pregunta, porque este parece ser un versículo un poco confuso. ¿Verdaderamente el Señor Jesucristo es un hombre severo, que toma lo que no puso y que ciega lo que no sembró? Esta es una mentira. Esta era una idea en la mente de este siervo infiel. Este siervo infiel representa a la iglesia cristiana apóstata, aquellos que nunca nacieron de nuevo, que quedaron atrapados en las falsas religiones, que nunca conocieron a Cristo, que nunca dieron fruto. Entonces, lo que Dios les dio, lo que el Señor Jesucristo les dio como dones, nunca lo pusieron a trabajar. Siempre pusieron pretextos y se hicieron una idea equivocada de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces el Señor juzga a este siervo malvado en el versículo 22 conforme a los dichos de su propia boca, conforme a las mentiras que él había creído en su corazón. Verso 22, entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, ¿no es verdad? Tú creías eso, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Aunque eso era una mentira, tú lo creíste. ¿Por qué no pusiste mi dinero a trabajar en el banco para que yo hubiera recibido los intereses? Así que manda a los demás: quítenle la mina y désenla al que tiene 10 minas. Esto nos revela, queridos hermanos y santos de Dios, que en el tiempo del reino milenial del Señor Jesucristo, los siervos fieles de la iglesia del Señor Jesucristo, quienes hayan trabajado para el Señor, gobernaremos con el Señor Jesucristo en su reino milenial sobre distintas ciudades, sobre distintas regiones que Él mismo nos asignará. Muy bien. Debemos entonces revisar los motivos por los cuales servimos al Señor y examinarnos cada uno a nosotros mismos para ver si estamos realmente en la fe cristiana verdaderamente, o si solamente nuestro cristianismo es de labios para fuera. Y la última pregunta para terminar nuestro estudio es la siguiente: ¿habrán jueces en el reino milenial de Jesucristo? Aparte de esta estructura maravillosa, o complementando, mejor dicho, esta estructura de gobierno donde Cristo es el Rey de Reyes gobernando desde el templo milenial, y tiene a su primer ministro, el rey David, y tiene a los 12 apóstoles gobernando sobre las 12 tribus, y tiene a sus siervos fieles del tiempo de la iglesia gobernando sobre ciudades que se establecerán en diferentes partes del mundo. Hay un poco más de revelación en la Biblia. La Biblia enseña que se levantarán jueces como en los tiempos del Antiguo Testamento, divinamente designados por Dios, desde luego, y que serán representantes por medio de los cuales el reino teocrático será administrado en todo el mundo. ¿Y dónde dice esto? Isaías capítulo 1, versículo 21. Con este texto vamos a terminar nuestro estudio. Isaías capítulo 1 es un texto definitivamente profético, milenario, al menos a partir del versículo 21 y hasta el versículo 27, 28. Vamos a leerlo. Isaías 1, versículo 21.
tengan en mente que es un pasaje profético que está viendo hacia el futuro, hacia el reino milenial. Dice así: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Una palabra de juicio en contra del Israel apóstata, del Israel que abandonó al Señor en los días de Isaías. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti. Subrayen lo que sigue: y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Hermanos, el versículo 25 ya se ha cumplido el día de hoy. Estamos en el año 2021. ¿Dios ha limpiado todas las escorias y la impureza de la nación de Israel? La respuesta es no, no ha pasado. Esta es una profecía hacia el reino milenial. Verso 26, escuchen: restauraré tus jueces como al principio, como en los días de Josué, como en los días de los jueces, allá en el Antiguo Testamento, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor promete levantar jueces, regidores, gobernadores que estén velando por la justicia, por la paz y por la misericordia en el reino de los 1000 años. Estos jueces seguramente viajarán por todas partes del mundo para confirmar y establecer la justicia del Señor Jesucristo desde la ciudad santa, la que antes fue llamada ciudad de podredumbre, ciudad ramera, ciudad infiel en el versículo 21, en el versículo 26 se llama ciudad de justicia, ciudad fiel, la ciudad santa de Jerusalén en el milenio. Versículo 27, Isaías 1:27. Sión será rescatada con juicio. Recuerden, Sión se puede referir al pueblo de Israel o a la ciudad de Jerusalén. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Este es un pasaje milenial. Recuerden, en el milenio habrá pecado, irá creciendo poco a poco el pecado hacia el final del milenio. Pero los jueces que establecerá el Señor, como en el libro de los jueces, como Gedeón, ¿recuerdan ustedes esa historia maravillosa de Gedeón? Bueno, estos jueces irán por todo el mundo estableciendo justicia y estableciendo el reino milenial de paz, y los pecadores serán quebrantados. Versículo 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. En otras palabras, Dios establecerá justicia. Nadie se podrá burlar del Señor en el reino de los 1000 años. Estos jueces, junto con los gobernantes establecidos de la iglesia de Jesucristo, en el milenio establecerán juicio, justicia y paz en el reino de los 1000 años en este planeta. Y al escuchar estos estudios, estas verdades bíblicas, hermanos, nos dan muchos deseos de que el Señor regrese pronto, ¿no es verdad? Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesús que vuelva pronto. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos da mucha luz acerca de cómo será el gobierno milenial aquí en esta tierra. Tú quitarás a los presidentes actuales, los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de los países democráticos serán
quitados, los sistemas socialistas, los sistemas de monarquías, de reyes o de reinas, los sistemas de dictadores en distintos países del mundo serán arrasados cuando tú vengas y establezcas el reino de los 1000 años. Señor, ven pronto. Este mundo está enfermo, se está pudriendo, Señor. El pecado está consumiendo la mente de los niños, de los jóvenes. Está destruyendo los matrimonios. El reino de las tinieblas está en un momento tremendo, Señor, donde está gobernando. La noche está muy densa, pero sabemos que cuando la noche está densa, la luz de tu reino se acerca. Ven pronto, Señor Jesucristo. Y Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones. Si estamos viviendo lejos de ti, si no hemos vivido honestamente delante de ti, si somos como ese siervo infiel al cual le diste esas minas y las escondió en un pañuelo, perdónanos, Señor, y concédenos arrepentimiento. Queremos ser como esos siervos fieles que trabajaron para tu reino, que se esforzaron en conocerte, en servirte, en amarte, que ganaron almas, que trabajaron en tu iglesia, que trabajaron, Señor, ganando almas para Cristo. Concédenos ser esos siervos fieles. Esperamos tu venida, Señor, con muchos deseos, con muchas ansias. Ven, Señor Jesús, muy pronto y establece tu reino en este mundo de tinieblas. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Amén y amén. Así será, hermanos. Así será. Allí estaremos en ese reino milenial muy, muy pronto. Gracias por seguir estos estudios de profecía. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y nos vemos la próxima clase. Que Dios te guarde.